Buen día, familia. Estamos acá en La Habana Vieja, en la plaza de San Francisco de Asís. Les había prometido que íbamos a ir a Casablanca a cubrir la otra parte que nos quedó y que íbamos a tener unas invitadas en el día de hoy. Este va a ser un video especial porque estamos celebrando los 70.000 suscriptores del canal. La familia ha ido creciendo enormemente y espero que así lo siga haciendo. Esta zona de La Habana Vieja, que es bien turística, puede que a partir del día 15 de noviembre se empiece a poner un poco más movida. Esto que están viendo acá es la estatua de José María López Lledín, mejor conocido como el Caballero de París, un personaje callejero que se hizo muy popular a partir de los años 50. Dicen que solo recibía dinero de personas que conocía y siempre daba algo a cambio, ya fuera una tarjeta coloreada, un pedazo de lápiz entizado con hilo. Bueno, la tradición es que las personas vienen acá y le tocan la barba, que ven que está un poco desgastada, y además lo toman por el dedo, que aquí se ve que sí está bastante gastado, y se tiran una foto. Básicamente lo toman por el dedo y también por la barba al mismo tiempo, y entonces piden un deseo. Vamos a seguir caminando recto para pasar por el tren presidencial, aunque veo por allá, veo que hay policías allá. Así que nada, vamos a pausar un momento la grabación y entonces apareceremos en el tren presidencial. Ya saben lo que yo siempre digo, que los teléfonos están caros. El coche Mambí o coche presidencial fue utilizado por varios mandatarios de la República de Cuba, aunque originalmente fue destinado al presidente de la compañía de ferrocarriles. El coche llegó a La Habana en 1912 proveniente de la Florida. Vino en un ferry. Dentro tiene todo lo que tiene que tener un tren presidencial. El coche funciona como museo, que ahora está cerrado, pero supongo que a partir del día 15 de noviembre, si abren las fronteras, comenzará a funcionar normalmente. Su visita es gratis, pero siempre pueden dejar una propina a las personas que hacen el recorrido. Nosotros vamos a seguir avanzando. Recuerden que hoy tenemos dos invitadas especiales y yo siempre me entretengo mostrándoles cosas a ustedes cada vez que tengo una cita. Aquí se está construyendo un hotel, como no podía ser de otra forma, ya que un poco más atrás se encuentra el puerto de cruceros. Si hubieron dos actividades del sector privado que se beneficiaron bastante durante la época de los cruceros, esas fueron la restauración y la renta de autos clásicos. Y ahí tenemos la famosa lanchita de Casablanca y de Regla. Anteriormente eran dos lanchas, ahora no sé si se mantenga una sola. No veo a las muchachitas por ahí, pero vamos a acercarnos. Sorpresa, ahí tenemos una de las muchachitas. Yo no la conozco personalmente, ella se llama Alita, pero bueno, ella sola se va a presentar, yo creo. ¡Tarán! ¡Hola! Ay, te vi por ahí, yo dije, ay, ese es el espalda, ese no es él. Vaya, no tiene una réplica aquí. Video lo más natural posible. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste el viaje? Bien, bien, bien. Vine en una 27. Bueno, ¿En serio te ahí ibas a perder? ¿Perderme por qué? Aquí es Indriana, que no sabía que el P3 cogía. Tremendo sola aquí, vamos a ver. Bueno, toda esta parte la vamos a cubrir en otro video. Todo eso para el lado de allá es Regla. Eso lo vamos a cubrir en un video con Alita y con Indriani también, pero eso no va a salir en mi canal, va a salir en el canal de ellas, así que yo les estaré dejando el link en la pestaña de comunidad para que también conozcan esa parte. Y Casablanca, que queda hacia allá, es lo que vamos a ver hoy, la otra parte que nos faltó por cubrir. Aquí tenemos la pesca diaria.
Dice que sí estoy me grabando. llamaste. Me llamaste. Y el... ¡Coño! El Hola, burrito, hermano. mira, se me cayó. Y yo venía en la de las bicicletas, una cuadra tuve que correr. De madre. Bueno, miren quién está aquí. Indriani. A Indriani se le cayó el gorrito. Ya ustedes pudieron ver. Miren cómo me acomoda y todo. Mira, Ya- para el sol, por favor. Y ahora el sol no me deja casi ver nada. Bueno, Indriani va a estar participando con nosotros hoy también en el video de Casablanca y también en otro que vamos a hacer con Alita de regla. Así que Espérate, el déjame grupo, ponerme yo también aquí porque también participo. mírenla aquí, mírenla aquí. El grupo ya está listo. En la próxima lanchita que venga, nos vamos ahí mismo. Aquí se sientan tanto los que están esperando la guagua como los de la lanchita. Acá se venden rositas de maíz. Esa jabita que están viendo cuesta 20 pesos. La máquina, para los que tienen curiosidad, cuesta $400. Por suerte se mantienen funcionando las dos lanchas. A veces solamente funciona una cuando la situación se pone un poco compleja con el combustible, por ejemplo, o cuando se rompe una de las dos. Por ahí viene nuestro transporte marítimo. Esta lancha es la que vamos a tomar nosotros para llegar a Casablanca. Si se preguntan por el precio, acá se los voy a enseñar. 2 pesos por cada pasajero y 3 para los que vienen con bicicleta. Yo pensé que iba a ser un poco más complicado grabar, pero veo que todo está fluyendo bien. Sí se ve una fuerte presencia policial acá adentro, y es que la lanchita tiene una historia bastante compleja de la que vamos a estar hablando de un momento a otro. Primero vamos a comenzar con unos datos. Aquí caben unas 90 personas cuando no hay bicicletas, y en horario normal funciona de 4 de la mañana a 12 de la noche. Primero costaba 10 centavos por persona, luego 20 y ahora 2 pesos. Ya nos empezamos a mover, vamos a cruzar la bahía para llegar a nuestro destino. Esa otra lancha que están viendo ahí es la que va para Regla. Usualmente cuando hay problemas el recorrido se hace con una sola lancha. Para cruzar la bahía de La Habana se utilizaban botes de vela y de remos. Más adelante, con la introducción de los botes de motor, la lancha pasó a ser el transporte estándar. La presencia policial que tenemos en las lanchas quizás se deba a la situación que se está viviendo actualmente. La lancha tiene una historia de secuestros bastante grande, diría yo. Ha sido secuestrada, si no me equivoco, en 2 o 3 ocasiones. La primera vez en 1994, la segunda en 2003. En esta ocasión no alcanzó el combustible y la historia de terror finalizó con 10 presos, 3 de ellos condenados a muerte, fusilados. Fueron acusados de terrorismo. En Cuba hay pena capital, pero se usa en raras ocasiones. Años más tarde, ya una vez fuera del país, el abogado que los defendió dio una entrevista explicando cómo fluyó todo el proceso. Entrevista que por supuesto se puede ver en YouTube. Esas instalaciones que ven a lo lejos forman parte de un astillero que hay acá en Casablanca, se llama Astigal. Hay otro también en Regla. Esto es un lugar que no ha perdido su tradición de reparación de embarcaciones. Para eso se fundó Casablanca precisamente. Llegamos y aquí empieza nuestro nuevo recorrido por el mágico poblado de Casablanca. Lo primero que nos encontramos a mano izquierda y vamos a acercarnos. Ahora cuando pase el jeep nos ubicamos mejor para que puedan ver. Esto que están viendo acá es la estación de Casablanca, o lo que queda de la estación de Casablanca. Desde aquí salía el primer tren eléctrico de Cuba, que corría por estas vías que ven en el suelo. El tren de Jersey, que unía La Habana con Matanzas en un recorrido de 98 kilómetros, originalmente tenía 17 coches, de los cuales actualmente solo quedan 3.
está cerrado desde hace 4 años. Desde que pasó, llegó el ciclón Irma, aquí eso dejó de funcionar todo. Fíjate que aquí no viene ni un jefe ni viene nada. Ya. Se está cuidando esto aquí para que no se metan aquí como vivienda. El tren, según tengo yo entendido, empezó a funcionar porque hicieron el central allá en Ese. Entonces, ¿qué pasaba? Que para tirar la caña había que extender la línea y muchos trabajadores vivían para la parte de acá. Ese es el motivo del desarrollo de esta línea, según tengo entendido. ¿Entiendes? Que vivían muchos personajes que trabajaban en el centro y entonces él les facilitó la ida y la vuelta. Sí, el transporte desde allá para acá. Y de aquí para allá. ¿Cómo usted se llama? ¿Eh? ¿Cómo usted se llama? José Palacio. Gracias, José. Bueno, pues en el pueblo de Hercy se construyeron viviendas para los trabajadores, viviendas antiguas, de esas que tienen puntal alto. Se hicieron escuelas para que los hijos de los trabajadores pudieran estudiar ahí. Todo un gran proyecto de vida el que se hizo allá. Sobre ese tema, Didi, que ya ustedes la conocen, que por cierto vamos a hacerle una videollamada luego. Didi tiene un video sobre eso que yo les voy a dejar en la descripción de este video para que pasen por allá y profundicen un poco más en la historia de ese pueblo que está alrededor de unas 3 horas de acá en tren, por esas vías que les enseñé anteriormente. A partir de 1763 se comenzaron a asentar acá navegantes y carpinteros que se dedicaban a la reparación de buques. Se habilitaron talleres para eso. El nombre de Casablanca, como les decía en un video anterior, viene de que muchos de esos talleres estaban pintados de blanco. Lamentablemente en 1785 hubo un incendio que redujo todo a cenizas. Veamos qué miran los chicos. Bueno, esto parece ser un parque para los niños. Puede que hayan cubanos que aún no lo sepan. El creador de este dibujo animado, Juan Padrón, creador también de Vampiros en La Habana, falleció este mismo año. Aquí hubo en aquella época, en los años 1800, una fábrica de pólvora, una fábrica de clavos. La iglesia se terminó en 1858 y así con el pasar de los años se fueron asentando más y más personas acá. Una iglesia que hay por aquí, familia. La de Virgen del Carmen, ¿no? Acá está la iglesia. Cuba es un país mayormente católico, con un 60% de la población. Los ateos son aproximadamente un 17%, alrededor de un 16% practica religiones afrocubanas, y el otro porcentaje que queda se puede dividir entre protestantes, musulmanes, hinduistas en menor medida. Lleno de gente. Había que coger la acera. Imagino por la iglesia. Allá para acá. Una de allá para acá y otra de allá para acá. Una comba. Mentira. Y tú estabas ahí en eso, ¿no? Tú no te lo perdías. Te lo juro por los otros ni nomás. Eso era una división. ¿Y en qué tiempo fue eso? Hace ya añitos ya. Y es una cosa linda. Sí. Mira, ¿viste cómo se puso ahí cuando estábamos hablando con ustedes aquí? Y yo, la balanza, que yo Está entero. Ay, qué pesado, güey. Bailando ahí como si él fuera un bailador. Ajá, no, claro que no. Pero mi oído me entra cositas así, que me dice, dale, date para allá y para acá.
¿Es un bonche o no es un bonche? Claro, Y pero es la ustedes se realidad. ponen así, ya que soy ese viejo, un caballo, digo. Pues... Aprovechando que nos hemos encontrado la simbología masónica ya en 2 ocasiones, quiero enviar un saludo a todos los masones que están viendo este video. Ya vieron que hemos caminado bastante, ahora yo les voy a dar la cámara a las muchachitas para que ellas les cuenten a ustedes la experiencia de lo que hemos caminado y de lo que falta. Entonces, yo estoy muy agitada. Ay, espérate. Ay, no, pero tú no puedes poner esto. El pañito está aquí como una... ¡Ah! ¡Mi hija! Ya. Bueno, a ver. Ahora mismo... Ya. Dale. Ahora mismo estamos caminando. Una loma aquí. Obvio. Y entonces, bueno, esta loma nos va a llevar para el Cristo. Ahora, el Cristo, ya yo fui una vez y vale la pena ir. La verdad que sí. Pero yo no he ido. Tienes que subir cantidad, ¿viste? De otra manera, lo que puedes venir es en carro, así que... ¿A dónde vamos? Y el que no tiene carro como yo, Después tiene que ir caminando. a Reta, ¿no? Ay, mira, se ve toda esta parte. ¡Ay, Dios! ¡Ay, cuidado! Nos hemos metido aquí. Tengan cuidado, que esto está aquí. Bueno, ¿qué tal la experiencia de subir por esa pendiente? De momento me creí que estaba en la selva así y que era Tarzán y que estaba buscando a la mujer de Tarzán. ¡Niño! Miren cómo viene acá Indriani. Indriani está que se muere. Una cantidad de bichos. Oxígeno para Indriani. Yo Hay tengo oxígeno. 30 años ya. Ay, literal, aunque parezca que no. Aunque parezca de 8, pero... Desde aquí se tienen unas vistas maravillosas de La Habana. Este es un lugar privilegiado. El Castillo de los Tres Reyes del Morro es un sitio que sin duda deben incluir en su itinerario los que nunca han visitado Cuba. Para llegar hasta allá pueden tomar la lancha y solamente caminar por la carretera van a llegar y lo harán más fácil que nosotros, que hoy nos dedicamos a hacer un recorrido para ustedes. Hay personas sacando fotos por allá arriba, pero el museo no está funcionando, así que vamos a tener que esperar a después del 15 de noviembre. Si se preguntan por la gran ausente de este video, la vamos a llamar ahora, que ella les quería enviar un saludo. Enseña. Ahí casi no sale. Grábalo con tu beso por si no sale aquí. Hola, ¿qué tal? Mira, espero que la estén pasando súper bien. No me voy a poner celosa porque estuvimos grabando hace poquito para mi canal. Y bueno, dale un beso muy grande a las muchachitas, que también espero tenerlas por aquí muy pronto. Otro inmenso para ti y para todos tus seguidores, que saben que los quiero muchísimo también. Y nada, diviértanse mucho. Nos vemos pronto. Besazo. Hasta aquí el video de hoy. Hemos recorrido la parte que nos quedaba de Casablanca. ¡Ay, espérate! Oh, y ahí se la pones en negro, puede salir. Yo soy ridícula así.
hemos recorrido la parte que nos quedaba de Casablanca. Todavía sé que nos queda un pedacito un poco turístico, que eso lo vamos a ir a ver cuando ahora para el turismo. Otra cocina. Espero que hayan disfrutado de este video. Nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que nos van a poder seguir viendo juntos. Ahora casualmente nos vamos para Regla, un video que vamos a poder disfrutar en el canal de Alita. Así que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y en la pestaña de la comunidad. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse en un botoncito que anda por abajo que dice suscribirse. Suscríbanse también acá en el canal de Indiani y en el de Alita también. Nos vemos la semana próxima. Bye. Yo bien.